Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. En este evangelio que hemos escuchado según San Juan, Jesús muestra en continuidad del día de ayer cómo Él se sigue transmitiendo. Es decir, si en una ocasión el Verbo se hizo carne, hoy la carne se hace palabra, se hace verbo, se anuncia, se transmite a cada uno de aquellos que le escuchan. Por eso dice el Señor: todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. Y escuchar al Padre es escuchar al Hijo, y escuchar al Hijo es escuchar el Verbo que se hace carne y habita entre nosotros. Escuchar la palabra escrita en los evangelios, en la Biblia, es escuchar a Dios. Y entonces escuchar a Dios nos va a permitir conocerlo. Conocer en el evangelio es conocer a Jesús, la persona. Y conocer a través de las acciones que Jesús hizo entre nosotros es conocer también al Padre. Y entonces a través de ellos estamos conociendo al mismo Dios. Cuando Jesús se presenta a los discípulos después de la resurrección, les hace una encomienda: reciban el Espíritu Santo, vayan y conviertan a todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy dice en el Evangelio: todos serán discípulos de Dios. Está escrito en los profetas. Y es una acción que nos invita a seguir transmitiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que sienta el deseo de conocerlo. Ayer veíamos cómo Esteban transmitía su evangelio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vemos cómo Felipe también tiene su acción concreta en la que se reconoce su manera de evangelizar. Dice el texto de los Hechos de los Apóstoles del día de hoy: sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, venían de Jerusalén para adorar a Dios. Y cuando iban en ese camino, escucha Felipe que este hombre va leyendo al profeta Isaías y le pregunta: ¿entiendes algo de lo que estás leyendo? Y el hombre responde: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y entonces el texto que se leía del profeta Isaías habla como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación ni se le hizo justicia. Y entonces, al escuchar estas palabras, este etíope, al ser interpretadas por Felipe, este hombre se convence. Dice el hombre: ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe le empieza a explicar que es de Jesús. Y entonces el etíope le dice: ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Y Felipe le responde: ninguna.
si crees de todo corazón. Y entonces el etíope respondió, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y con esta maravilla de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, este etíope recibió su bautismo y se convirtió al cristianismo. Vemos con estos dos personajes, ayer Esteban, hoy Felipe, cómo la necesidad de transmitir el Evangelio no solamente es una necesidad, sino es una obligación, porque todavía sigue habiendo personas que no conocen de Jesús y todavía sigue habiendo esa necesidad de que nosotros le explicamos, tanto tú como yo, que conociendo un poco de la palabra de Dios, con el simple hecho de decir, creo que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, nuestra fe firme y convincente puede convencer a los demás. Pero si nosotros dudamos, si nosotros no creemos en plenitud, si nosotros disvariamos en nuestra manera de transmitir la buena noticia, no vamos a cumplir con el mandamiento que el Señor nos está pidiendo realizar. Seamos firmes, seamos convincentes, creamos nosotros mismos lo que estamos transmitiendo para que realmente la fuerza del mismo Evangelio impregne en el corazón de aquel que lo escucha. Que realmente sea Jesús el que hable a través de ti y de mí, que somos instrumentos de Él. Que Jesús pueda obrar y que su palabra se transmita en cada corazón necesitado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.